Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, vamos a empezar aquí con este aspecto primero en el versículo 1, hablando acerca de la apostasía en los últimos tiempos. Hay una pequeña diferencia en la Biblia, a lo mejor en algunas ocasiones vas a encontrar términos como los postreros tiempos o los días finales o en aquellos días. Algunas veces los apóstoles o Jesucristo mismo, inclusive en los profetas, puedes encontrar términos similares. Algunos de esos términos se utilizan simultáneamente, algunos otros pues son muy parecidos, ¿verdad? Podríamos decir, por dar un ejemplo, imagínate tú una mujer que está embarazada y hay 3 trimestres en el embarazo, ¿no es cierto? 3, 6, 9 meses. En el primer trimestre, pues es el inicio de la gestación, ¿verdad? El desarrollo del bebé es muy pequeño, ¿verdad? Muy, muy pequeño, microscópico y empieza a crecer y se vuelve un pedacito de carne de este tamaño, ¿verdad? Es un ser vivo, pero está muy, muy pequeño. En el segundo trimestre ya empiezas a ver cosas mucho más tangibles, ¿verdad? Obviamente la palpitación del corazón es mucho más evidente, los miembros se ven ya claros, la cabeza todavía está un poco grande, pero empieza a reducir, el cuerpo comienza a crecer, ya se ve el tipo de sexo que es, etcétera, ¿verdad? Hay un crecimiento y es el momento cuando la pancita, ¿verdad?, empieza a crecer en las mujeres embarazadas. Y bueno, hasta ahí, por así decirlo, pues vamos a decir que es la primer mitad del embarazo, ¿verdad? Una vez que has pasado el 4.º mes, pasando al 5.º mes, entonces ya empieza la segunda mitad del embarazo y entonces al terminar el 6.º mes empieza lo que conocemos como el tercer trimestre. Y ese tercer trimestre es, por así decirlo, ya la recta final, ¿no es cierto? La parte última del embarazo, en verdad, donde ya la mujer se siente tranquila, está bien, ya pasaron los ascos de la mañana, ya el bebé sigue creciendo, está contenta ella porque tiene su pancita, ¿verdad? Ya está esperando a su bebé, empieza a limpiar la casa y a hacer su nidito, empieza a comprar las chucherías, ¿verdad? Y empiezan los baby showers, etcétera. ¿Por qué? Porque está esperando que en poco tiempo vayan a nacer esa criatura, ¿no es cierto? Y bueno, es en ese tercer trimestre que es la recta final o los tiempos últimos de ese embarazo. A esto es a lo que se refiere la Escritura cuando dice en los últimos tiempos o en los postreros días. Ahora, no es lo mismo que después de que hayan transcurrido los 9 meses, a veces algunas mujeres tienen los bebés una semana antes o una semana después de la fecha probable de parto. Pero son en esos últimos días que sucede lo que conocemos como el proceso de parto, donde la mujer empieza con las contracciones, se sube la temperatura, empieza a sentir mucho calor, empieza a sentir un poco de aflicción, se siente nerviosa y empiezan las contracciones, ¿verdad? Bueno, es en ese proceso de parto que podríamos decir nosotros que es el momento del nacimiento de ese bebé, ¿verdad? Esta imagen es la misma imagen que utiliza la Biblia para hablar acerca de los días en los que vivimos. La humanidad, completamente la historia del ser humano, desde la creación, Adán y Eva, todas las diferentes tribus, todos los diferentes grupos de personas, los egipcios, los hebreos, los fenicios, etcétera, etcétera, pues por así decirlo, todo eso forma parte del primer trimestre, por así decirlo, la parte inicial de los seres humanos, ¿verdad? Después vemos cientos de años, miles de años de historia humana donde hubo mucha revolución, mucha tecnología, etcétera. La gente empezó a separarse en diferentes grupos y bueno, llegó el momento cuando llegó Jesús. Jesucristo vino, por así decirlo, a iniciar el tercer trimestre de la historia de los seres humanos. Desde la venida de Cristo hasta ahora estamos en este
por así decirlo, último trimestre o último tiempo antes de la segunda venida o el final de todas las cosas. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí que hay ciertas características de los tiempos postreros o los días del fin, no se está refiriendo exclusivamente al momento en el cual Cristo va a venir y van a haber grandes tribulaciones en el mundo y señales y prodigios y cosas por el estilo. No, se está refiriendo a que va a haber una cultura, va a haber un pensamiento, va a haber una manera de vivir y la gente va a empezar a actuar de determinada forma. Y estas cosas van a empezar a surgir poco a poco. Van a empezar a salir por aquí y por allá, en todas partes. Digo, no necesitamos ir muy lejos, ¿verdad? Hoy en día vemos las características de los seres humanos hoy en comparación a cómo vivíamos hace 50 años. Qué gran diferencia, ¿verdad? En comparación a hace 100 años, ¡wow! Increíble avance tecnológico. Ahora podemos volar en aviones al otro lado del mundo. Tenemos teléfonos celulares que hacen todo lo que una computadora no hacía hace menos de 50, 70 años, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo la degradación moral avanza a pasos agigantados. Y uno piensa, ¿cómo es posible que algo así pueda suceder? Bueno, las cosas van aumentando poco a poco. La temperatura en el termómetro, por así decirlo, de la humanidad va aumentando poco a poco. La gente va perdiendo la capacidad de entender, de razonar, de ver claramente hacia dónde vamos espiritualmente. Entonces, esto es parte de lo que Pablo estaba enseñando aquí. Dice, en los postreros días, el Espíritu dice que algunos apostatarán de la fe. No todos, no una gran cantidad, pero algunos de aquellos que profesan la fe, la verdadera fe cristiana, apostatarán. ¿A qué se refiere esto de apostatar de la fe? Quisiera aquí aclarar algunas cosas. Hay algunas congregaciones o grupos cristianos que dicen que una persona andaba caminando y de repente se extravió, ¿verdad? Se volvió al mundo. Y bueno, esa persona pues ya no sigue a Dios y ahora es un alcohólico, un drogadicto, lo que sea, ¿no? Y dicen, esa persona se apostató. Yo podría pensar, a lo mejor esa persona nunca jamás conoció a Dios, porque la verdad es que para que una persona deje a Dios para irse a favor del pecado, pues la persona no tenía un entendimiento claro y personal de Cristo. Porque cuando uno conoce a Cristo, la Escritura dice que Dios mismo nos preserva, ¿verdad? Dice que Él no pierde a ninguno de los cuales el Padre le ha dado, ¿verdad? Dios no tiene manos de mantequilla que se le resbalan por ahí los cristianos y se perdió uno, híjole, se me salió de la bolsa, ¿verdad? No es así. Dios preserva a aquellos que son sus hijos. La Biblia, cuando habla acerca de la apostasía, se refiere más bien a una rebelión. La idea que da la Biblia es, imagínate tú como que alguien desiste o deserta o se sale de la milicia, pero no solamente se quita de ahí, sino más bien se opone y va en contra. Como los militares que se separan y se convierten en guerrilleros, y ahora ellos son los que dirigen un nuevo movimiento en contra del gobierno del Estado o del país o de lo que sea. Esa es la idea de la apostasía. La Biblia dice que algunos en los tiempos finales van a apostatar de su fe. Quiere decir que se van a separar, se van a dividir y van a crear su propia fusión, por así decirlo. Y ahorita vamos a ver qué tipo de ideologías tienen estas personas y van a ir en contra de Dios. El Salmo 2 habla acerca de que las naciones enteras van en contra de Dios, ¿verdad? Y prácticamente empuñan su mano y juran en contra de Dios y lo maldicen y cosas por el estilo. Este es el tipo de corazón de una persona que, por así decirlo, conoció de la verdad de las Escrituras y sin embargo su vida nunca fue transformada y se apartan de la doctrina cristiana, de la fe, para entonces ir en contra o rebelarse en contra de Dios. Pero dice que algunos, no nos dice quién, solamente dice algunos. Y bueno, yo no sé qué piensas tú, ¿verdad? Pero a lo mejor tú pensarás, bueno, pues sí, de aquellos. Yo no.
esas personas. Pero yo, no, pues nunca, ¿cómo crees? Yo amo a Dios, ¿verdad? Qué bueno que ames a Dios. Pero déjame decirte en verdad que yo pudiera ser uno de esos que se pudieran rebelar en contra de Dios si yo no me someto a su espíritu, a su palabra, a su voluntad. Y ahorita vamos a ver cuál es parte de la razón por la cual algunas de estas personas llegan a apartarse e ir en contra y apostatar en contra de Dios. O sea que todos nosotros podríamos tener, por así decirlo, la posibilidad de apostatarnos e ir en contra de Dios y negar la fe. ¿Por qué se rebelan estas personas? Dice, algunos se apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está la clave del texto. Te dice por qué una persona se llega a apostatar de su fe. Dice, porque la persona empezó a escuchar y obviamente adoptó, apropió espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿A qué se refiere con espíritus engañadores? Bueno, antes que nada déjame quitar un poquito aquí el misticismo, porque yo sé que algunos de nosotros a lo mejor no entendemos lo que la Biblia dice con respecto a los espíritus. A veces pensamos los espíritus, los ángeles, los demonios son unas entidades que de alguna manera hacen las cosas y bueno, los vemos, los sentimos, los escuchamos, están presentes, se nos aparecen y cosas por el estilo. Sí, hay una verdad en todo esto. Pero la Biblia dice que Dios mismo es un espíritu, ¿no es cierto? La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán, dice que sopló en él y se volvió Adán una alma viviente, un espíritu viviente. Tú y yo somos, hasta cierto punto, espíritu. Lo que tú ves aquí es solamente cuerpo de carne, ¿verdad? Pero si tú quitas el espíritu, vas a poder ver exactamente el mismo cuerpo, pero sin vida. Y si quitamos el espíritu o el alma de la persona ya no está ahí. ¿No es cierto? Toda la apariencia física está ahí. Pero lo que verdaderamente es la esencia, por así decirlo, de la persona, es el espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de los espíritus, no habla acerca de algo que en verdad sea, por así decirlo, tangible, sino más bien algo que es esencial. Ahora, yo estoy ahorita compartiéndote un poco de la palabra de Dios y conforme yo te voy enseñando lo que la Biblia dice, tú vas a ir adaptando o acoplando o apropiando algunas de las cosas que yo te digo y Dios va a hacer algo en tu vida. Te va a enseñar algo. Dios te va a mostrar algo, Dios te va a corregir en algo, o Dios te va a animar. Y entonces tú empiezas a apropiar esa enseñanza de parte de Dios y la formas, o más bien la enseñanza forma parte ahora de cómo vives tú tu vida. Tu moral, tus decisiones, tus acciones. Todo eso es lo que hace tu alma, tu espíritu. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, cuando dice que la gente aquí está escuchando a espíritus engañadores o doctrinas de demonios, no es en verdad que un demonio se les haya aparecido y les haya hablado. No es que de repente prendieron la radio y de repente un mensaje subliminal que por ahí apareció. No. A lo que se refiere es que hay personas quienes son utilizadas o manipuladas o engañadas porque permiten, abren sus ojos, abren su corazón, abren sus oídos, abren su mente y reciben enseñanzas que son engañosas, que son demoníacas. A eso es a lo que se refiere. Ahora, yo puedo ser el mismo canal o la misma herramienta para transmitirte algo santo, puro, justo, recto de Dios. O este mismo cuerpo puede ser el canal para enseñarte algo obsceno, horrible, satánico,
¿Sí me entiendes? Este mismo cuerpo puede ser utilizado o para bien o para mal, ¿verdad? Cuando uno llega a conocer a Cristo, entonces uno es lavado, limpiado, purificado. Dice la Escritura que nos volvemos como si fuésemos un vaso para honra. Dios nos utiliza y nos llena de su Espíritu Santo. Pero el mismo vaso antes había sido utilizado para lo malo, ¿verdad? Para el pecado. Lleno de toda clase de putrefacción y locura, y sirviendo al mundo, y sirviendo al pecado, y sirviendo al diablo, ¿no es cierto? Entonces, estas personas quienes llegan a apartarse o a rebelarse en contra de Dios, a apostatar de su fe, la razón principal por la cual la persona se aparta es porque permite que entre a su corazón, a su alma, a su mente, espíritus engañadores o doctrinas de demonios. ¿Qué es la palabra engañar ahí? La palabra engañar, pues la entendemos claramente, ¿verdad? Alguien que te dice algo que no es verdad. Te está engañando. Te dice una cosa para que tú creas eso, pero en verdad eso que te está diciendo no es real o no es verdadero. A eso se le conoce como un engaño, ¿no es cierto? La Biblia nos habla de engañar como algo todavía más profundo. Una persona que es engañosa, según los términos bíblicos, es como alguien, imagínate tú, que tiende una trampa para que alguien o un animal caiga en esa trampa para poder devorarlo. Es como un cazador, por así decirlo, que pone una red para cazar aves o que avienta una línea para cazar peces o que está esperando con un rifle, con un pedazo de carne colgado para que llegue aquel animal a comer y ¡pum!, lo mate. Esa es la idea. Un engañador es aquel que seduce, que atrapa y que pone una apariencia, es un impostor, atrayendo a la gente, pero con un propósito errado, incorrecto, malo. A eso es a lo que se refiere. Entonces, cuando dice que una persona escucha estos espíritus engañadores, la persona, por así decirlo, va buscando esa zanahoria o ese pedazo de carne o eso que le atrae, ¿verdad? Les presentan algo que les hace sentir como que, ven, acércate, yo te voy a dar poder, te voy a dar autoridad, vas a poder hacer milagros y ven, tú dame y Dios te va a dar a ti al 100 por 1 y Dios te va a bendecir y tú haces esto y haces aquello y Dios te va a esto. Entonces le empiezan a prometer a la gente cosas que obviamente los atrae, los engaña, los atrapa. Y dice que estos espíritus engañadores, dice que enseñan doctrinas de demonios. Entonces la persona quien se aparta del camino de Dios es porque escucha espíritus engañadores y porque también escucha doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina? Pues una doctrina es una enseñanza, ¿verdad? Tú vas a la escuela y en la escuela, si vas a estudiar enfermería, te adoctrinan cómo poner un suero, cómo poner una inyección, ¿verdad? Cómo checar la temperatura, cómo checar la presión arterial, todas esas cosas. Te están adoctrinando, te están enseñando cómo hacer esas cosas. Bueno, una doctrina es una enseñanza, una instrucción. Pero esta enseñanza dice que aquellos que se apartan de Dios es porque están siendo enseñados por un espíritu inmundo. Así es como lo dice en inglés, en español dice demonios. Un espíritu de mala naturaleza, sucio, inmundo. Y la palabra original en el griego aquí quiere decir alguien que reparte fortunas. Eso es lo que quiere decir la palabra demonio. Todo mundo anda buscando la fortuna, ¿no es cierto? Eres muy afortunado, le dicen. ¿A qué se refieren? A una persona que obtiene muchos beneficios, ya sea materiales, físicos, ¿verdad? Una persona que tiene bonita voz, que puede cantar muy lindo, a lo mejor una persona que es famoso, que es famosa, que tiene un buen carro, que tiene una casota, etcétera, ¿no? Es una persona muy afortunada. La idea es precisamente eso. Te presentan algo para atraerte, para que tú caigas en esa enseñanza.
Ahora vamos a ir un poquito más a fondo a qué se referían estas enseñanzas o estas doctrinas o estos engaños demoníacos o satánicos. Dice el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandará abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracias se participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, estas enseñanzas que la gente que se aparta de Dios escucha, dice aquí que son enseñanzas que están dadas o son, por así decirlo, enseñadas a través de gente que dice ahí que son basados en la hipocresía y en la mentira. Y bueno, yo me pregunto, imagínate tú, hemos estado hablando mucho últimamente acerca de diferentes ministerios, supuestos profetas, supuestos pastores, supuesta gente que dice que ama a Dios, pero la verdad es que vive vidas completamente pues en contra, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Y yo pienso, ¿qué es lo que lleva a una persona a decir que ama a Dios y a no vivir así? O a empezar un ministerio, pero con el propósito de sacarle provecho a la gente. O sea, ¿por qué lo hace la gente? Pues obviamente hay una remuneración material, ¿no es cierto? El diezmo, la ofrenda, esto, aquello, más allá. O también la fama, ¿verdad? El que ya se dio a conocer, el profeta tal, el ministro tal, el cantante tal, ¿verdad? La fama. Pero yendo más a fondo, uno piensa, bueno, ¿será que la persona en verdad entiende lo que está haciendo? Sí, hasta cierto punto sí. Pero hasta cierto punto no. No lo entienden, ¿por qué? Porque si entendieran que lo que están haciendo está mal, pues no lo harían. O bien lo harían con alevosía y ventaja, ¿no es cierto? Pero si no entienden que lo que están haciendo está mal y lo siguen haciendo porque Dios me habló, porque vi una visión, porque tuve un sueño, porque etcétera, etcétera, lo están haciendo porque ellos mismos están engañados. Algunas personas van a la iglesia y escuchan y lo único que hacen es se vuelven como un periquito, ¿verdad? Que el pastor dijo esto y yo repito lo que él dijo. Que la maestra de escuela dominical dijo esto y yo repito lo que ella dijo, ¿verdad? Que se empieza a hablar un tipo de lenguaje cristiano en la iglesia y ya entonces yo adapto ese lenguaje y ahora yo hablo como ellos. Que ellos se visten así y ahora yo me visto así, ¿verdad? Y se vuelve nada más como una copiadera, por así decirlo. Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿pero por qué haces eso? Es que así lo dicen, así lo enseñan en mi iglesia. Es que así me dijo el pastor tal y cual. ¿Pero por qué? No sé, pues es que así lo hacemos. ¿Y por qué alaban a Dios de esta manera? Pues porque así lo hacemos. ¿Y por qué no estoy? Es que así lo hacemos. Y tú pregúntale a cualquiera que quieras preguntarle, ¿eh? ¿Por qué hacen las cosas que hacen? Y muchas veces es solamente porque siguen. La Escritura habla acerca de la gente como si fuesen ovejas, ¿no? La mentalidad del borrego. A donde va la manada, ahí nos vamos, ¿verdad? Todos se avientan del precipicio, ahí yo también me aviento. Qué horrible, ¿no? Estos son ciegos guiando a otros ciegos. Esta gente quien enseña estas doctrinas de demonios, estos espíritus engañadores, esta gente quien está afectada por esto, es gente quienes son mentirosos, quienes están engañados y quienes son hipócritas. Y dice aún ahí que tienen la conciencia, ¿cómo dice ahí? Cauterizada. ¿A qué se refiere una conciencia cauterizada? ¿Están ciegos? Exactamente, que están ciegos. Sin sentido. Que no tienen sentido, que no tienen sentir. La idea de cauterizar es, imagínate tú, cuando tienes un buen bistec o un filete así de esos sabrosos de res y ves que hay personas que lo cocen a término 3/4 o bien cocido o algunos solamente le llaman sellado.
y sale. Le llaman azul. Así se lo comen algunas personas en restaurantes así muy elegantes y todo, ¿no? Me das un bistec azul y lo único que hacen es eso, lo ponen en la plancha caliente, lo sellan por un lado, lo sellan por el otro y listo. Ese proceso de sellado es lo que la Biblia llama cauterizar. O es lo que hacen los granjeros cuando meten una barra de hierro donde vienen las iniciales de la granja o del dueño de las vacas y lo ponen al fuego ardiendo, y cuando sale aquello, sale rojo vivo y le estampan en la parte de atrás de la pierna a la vaca o al toro el sello de la granja o del dueño, ¿no? Las iniciales. Quita la sensibilidad, se huele como un callo, por así decirlo. Y los pueden estar sellando cada 3 meses, una vez al año. Ya las vacas ya no sienten, porque han sido cauterizadas. Ambas personas, quienes enseñan estas doctrinas o quienes aceptan estas doctrinas, están siendo cauterizados. Sus conciencias, sus mentes, su espíritu se sella. Y al principio como que duele un poquito, pero después ya no sienten. Yo conocí una persona allá en Inglaterra quien era un asiduo visitante de la iglesia. Él ayudaba a muchas cuestiones de la tecnología, etcétera, etcétera. Estaba casado, tenía sus hijos. De repente empezó a escuchar, nadie sabía, pero él por su propia parte empezó a escuchar todo tipo de podcast de filósofos, de supuestos teólogos, de personas quienes discutían aspectos bíblicos que iban en contra de lo que decía la Biblia, y él decía, es que yo quiero saber lo que ellos dicen para ver el otro lado de la moneda. Pero empezó una y otra, y luego eso era lo único que escuchaba. Al poco tiempo empezó a tener más problemas en su casa. Al final era pleito cada rato con la mujer. Terminaron separándose. Terminó abandonando a su esposa y a sus hijos, yéndose con otra mujer. Obviamente se salió de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. La última vez que escuché de él, llegó a una reunión y lo único que llegó fue precisamente a llegar a poner ese veneno, esa basura en la mente de algunos cristianos de esa congregación. ¿Pero por qué crees lo que crees? Y el famoso filósofo no sé qué y el científico no sé qué tanto dice esto y dice aquello, metiendo duda en la fe de los creyentes, porque él en su propia conciencia ya había sido cauterizado. Se apartó de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque escuchó, permitió que estas enseñanzas le quitaran la sensitividad al Espíritu de Dios. Bueno, vamos a entrar un poquito ya aquí a la parte segunda y final de este estudio. Y esto es, ¿cuáles son estas enseñanzas que esta gente enseña? Dice, verso 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido de la verdad. Ese tipo de gente en aquel tiempo, estos son solamente 2 ejemplos del tipo de enseñanza que esta gente da. Y uno dice, caray, pero hermano, lo pintas así como algo muy feo, demoníaco, ¡guau! La gente se extravía. Pero aquí dice que nada más prohíben que se casen y que no coma ciertos alimentos. Pero vamos un poquito más al trasfondo de esas enseñanzas. Este tipo de enseñanza, el no casarse o el no comer ciertos alimentos, proviene de una filosofía griega que hasta el día de hoy todavía continúa y que por muchos años, siglos enteros, ha sido practicada por mucha gente que se dice creyente. Y se conoce como el ascetismo. No sé si alguna vez has escuchado ese término. El ascetismo es la doctrina filosófica
o religiosa que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o la abstinencia. Eso es el ascetismo. Es un conjunto de procedimientos y conductas de doctrina moral que se basan en la oposición sistemática al cumplimiento de las necesidades de diversa índole. En muchas tradiciones religiosas, el ascetismo es un modo de acceso místico. Ojo, la mayoría de los sistemas ascéticos menosprecian las necesidades fisiológicas del individuo por considerarlas de orden inferior. En Occidente, las primeras doctrinas ascéticas surgieron en la antigua Grecia con la práctica del entrenamiento o ejercicio físico o militar, pero también con el ejercicio de la virtud. Ustedes han escuchado del famoso Platón, ¿verdad? El filósofo griego Platón, de la cultura helenista. Bueno, Platón era una persona quien practicaba el ascetismo. Se separaba de la gente, estaba solo, se imponía a sí mismo diferentes conductas morales y religiosas, filosóficas, para purificar su mente, su cuerpo, su alma. Y así sucesivamente. Tú estudias un poquito de la historia de los seres humanos y vas a ver, por ejemplo, que en el hinduismo, en la India, en el budismo, hay monjes budistas o los famosos monjes Shaolin. ¿Has escuchado de ellos? Que se van allá a las cimas del Himalaya y se visten de anaranjado y se rapan completamente la cabeza y son demasiado estrictos en su dieta, a la hora en la que se levantan, hacen lagartijas con 2 dedos, soportan toda clase de dolor, etcétera, ¿verdad? ¿Has escuchado de ellos? Bueno, algunas otras ramas del ascetismo las podemos encontrar en el Islam, en diferentes iglesias ortodoxas, por ahí de Rusia, Bulgaria, etcétera. Pero también obviamente en las iglesias católicas romanas, los famosos sacerdotes, ¿verdad? Que se meten a un monasterio allá no sé dónde, y las monjas, ¿verdad? Que se visten, que nada más les ves aquí parte del rostro y que andan todas así cubiertas completamente de una vestimenta y que son supuestamente muy puritanas, ¿no es cierto? Y que no permiten a la gente comer ciertas cosas, ciertas disciplinas, no les permiten casarse, etcétera, y aún inclusive también algunas prácticas judías eran muy basadas al ascetismo. Pero hoy en día, en las iglesias cristianas también hay muchas personas quienes imponen el ascetismo. Hermanos, el mundo está lleno de pecado, así que el día lunes todos vamos a ayunar. Y se me callan la boca, ayunan y se callan. Y todo el mundo, híjole, el pastor dijo que vamos a ayunar. Hermana, usted fue llamada de parte de Dios al ministerio y por lo tanto no se va a casar y va a permanecer su vida en pureza para Cristo y usted nunca va a ver a ningún muchacho y le obligan a tener un pensamiento de separarse. O hay grupos completos que dicen, es que nosotros somos santos y santidad a Jehová y tenemos que ser santos, así que sepárense del mundo, no toquen nada, no vean nada, no le prendan la televisión, ni le pongan al radio, no bailen, no escuchen, no tomen, no toquen, no hagan, no esto, no el otro, y se apartan, y se apartan, y se apartan, y se apartan, y se apartan. Al fin de cuentas llegan a ser inservibles para la sociedad, porque obviamente no son luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Y también las mismas prácticas ascetistas las practican diferentes monjes satánicos y diferentes religiones en el mundo. Esto es algo común. ¿Qué es entonces el ascetismo? El ascetismo son doctrinas que se enseñan en muchos lugares donde la persona, tú, debes cumplir con ciertas normas con el propósito de agradar a Dios. Tú debes hacer esto o no debes de hacer esto otro para crecer espiritualmente. Si tú no tocas esto y no escuchas aquello y no haces esto otro, entonces tu nivel espiritual va a aumentar.
Muchas de esas prácticas son impuestas por la propia persona, pero muchas de estas prácticas son impuestas por la religiosidad. Ahora, quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, hermanos, hermanas. No tiene nada de malo tener dominio propio. O sea, no es que la Biblia esté diciendo, pues haz lo que quieras y al fin de cuentas te vas a ir al cielo. No, no, no. Pero no es ni el extremo de haz lo que quieras, ni el extremo de no hagas absolutamente nada, porque cualquier cosita que hagas mal, Dios te va a mandar al infierno. Ambos extremos están mal. La Biblia habla acerca de tener dominio propio y de ejercitarse en la piedad. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero el hecho de que estas personas, quienes eran hipócritas y mentirosos y enseñaban doctrinas de demonios y estaban engañando a la gente, a lo que querían llevar a los creyentes era a lo siguiente: si tú no te casas y permaneces en celibato toda tu vida, vas a agradar a Dios. Pero si tú le das rienda suelta a tus pasiones y tus deseos y te casas y tienes tu esposa y tienes tus hijos, tú no vas a agradar a Dios. Eso era lo que les enseñaban. Si tú comes de determinada manera y vives así, vas a obtener una elevación espiritual. Si tú tomas esto y comes aquello y vives como la gente común, tú no vas a agradar a Dios. Eso era lo que estaban enseñando. Y hoy en día, pues sabemos que se practica, ¿verdad? O se impone el celibato en muchas iglesias, ¿verdad? Ahora, pregunta: Pablo, ¿estaba casado o era soltero? Era soltero. Timoteo, al quien está instruyendo, ¿casado o soltero? Soltero y joven todavía. Cristo Jesús, ¿casado o soltero? Soltero. Ah, caray, entonces Pablo le está enseñando a Timoteo que este tipo de doctrina de no casarse, que alguien está imponiendo esta doctrina, es una doctrina de demonios. Pero él mismo no estaba casado. La diferencia está en que cuando una persona tiene una convicción propia de parte de Dios y la persona dice, tiene el dominio propio para permanecer soltero o soltera y de esa manera servir a Dios, adelante. La persona tiene más libertad. Pero de ahí al que alguien te diga, tú no debes casarte, porque si te casas no vas a agradar a Dios, y si te mantienes en celibato y flagelas tu carne y te golpeas y te levantas a las 4 de la mañana y te bañas con agua fría y dejas de comer esto y dejas de comer aquello para que agrades a Dios, es una gran diferencia. ¿Estamos entendiendo? Es una gran diferencia. Dios creó el matrimonio. Génesis 2:18 dice que Dios vio al hombre que estaba solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero estas doctrinas lo que quieren hacer es esclavizar a la gente. Lo natural es que una persona busque a su complemento, la persona del sexo opuesto, para formar una pareja, ¿no es cierto? Eso es lo natural. El matrimonio, la unidad, la familia, es lo natural. Hay quien no tiene necesidad, no tiene tentación sexual, no tiene necesidad emocional. Como si nada. ¡Ay, qué bueno!, ¿no? Qué bueno. Es un don, dice la Escritura, ¿no? Es un don dado de parte de Dios. Pero no todos tienen ese don. Entonces, lo que estas personas estaban enseñando era que prácticamente lo que Dios había creado, que era el matrimonio, estaba mal. Pero no solamente el matrimonio, dice también que deberían de abstenerse de determinados alimentos. Como decía yo hace rato, la negación personal es buena. El comer bien, el ejercitarse,
el dejar de beber diferentes bebidas, el ser meticuloso en cómo uno vive su vida, es bueno, es importante. El tener una negación personal, una abstinencia, es bueno. Pero igual que con el matrimonio, si la persona tiene una convicción de parte de Dios, cómo debe de vivir su vida para agradar a Dios y para servir a Dios de una manera natural, perfecto. Pero de ahí a que yo te diga, como dicen los mormones, que no puedes tomar café ni té, ni chocolate, o que como dicen los adventistas, que no puedes comer esto y aquello y más allá, y que dicen los testigos de Jehová que cuidado y hagas esto y cuidado y hagas aquello y no comas esto y no comas aquello. Y en muchas religiones judías también te dicen cuidado con echarte un sanduichito de jamón porque es puerco y te vas a ir al infierno prácticamente por comerte unos huevitos con tocino en la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Porque piensan que por eso van a agradar a Dios. Es una gran diferencia, ¿no es cierto? Por cuestiones de comida y bebida no debemos de buscar, por así decirlo, incrementar nuestra espiritualidad. Bueno, termina el texto diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. De ahí la importancia de darle gracias a Dios por nuestros alimentos, ¿verdad? Y por último le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí hay un punto importante, le dice, tú mismo vas a ser bien nutrido. Hace referencia a los alimentos. Y después en el siguiente versículo, el versículo 7, le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Hace la referencia al ejercicio físico. O sea que Pablo va a continuar con esta idea en adelante. Pero le dice a Timoteo, Timoteo, si tú enseñas que la gente viva con libertad en su fe, vas a ser un buen ministro. Si tú enseñas que la gente no siga estas religiosidades, vas a hacer lo que debes de hacer. No vas a seguir esas fábulas, esas doctrinas y enseñanzas que le llama aquí de demonios y de espíritus engañadores. Termino con esto, hermanos. Si gustas darle la vuelta ahí en la página a tu Biblia, a Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. El Evangelio son las buenas noticias de salvación, de perdón de pecados, de muerte a vida, de restauración, de renovación, de una oportunidad para accesar a Dios y accesar al cielo, de ser transformados, de tener vida eterna. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es una esclavitud a una religiosidad. La semana pasada les hablaba yo acerca de el tomarse una cerveza, por ejemplo, ¿no? Uy, hay gente que casi ya eres un pecador, hijo del diablo, si te tomas un vaso de una cerveza. O sea, ya eso es prácticamente lo peor que puedes hacer en tu vida. Imponen a la gente diferentes prácticas religiosas. El Evangelio no es religiosidad, sino libertad. Voy a leer este pasaje y me gustaría que entendieras lo que dice ahí. Verso 8, Colosenses 2, verso 8, en adelante dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Nota, que no te engañen por medio de filosofías y huecas, vacías sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Estas cosas no sirven, pues. Y luego va a decir que en Cristo habita corporalmente
la plenitud de la deidad, etc. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí, eso es el Evangelio. Lo que Cristo Jesús hizo para liberarnos, para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el Evangelio. Pero nota cómo dice, no dejes que nadie te engañe. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Cristo ya dio perdón y salvación. Ahora sí, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ahí está. Esa gente que enseña que debes hacer esto y que no debes hacer aquello y que debes de someterte a tal o cual religiosidad, es gente quien está únicamente hinchada en su vanagloria y que piensa únicamente en lo carnal. Verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud del cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí dice así tu Biblia? ¿O nada más la mía lee así? O sea que si empiezas a ayunar 2 o 3 veces a la semana y bebes nada más agua y ya no comes carnita de puerco y eso sí, te mantienes en celibato y todos los días haces tus 3 horas de oración y lees 20 capítulos de la Biblia y te flagelas todos los días, ¿tiene algún sentido? ¿Algún propósito? ¿Logras algo? Nada. Dice, no tienen valor alguno en contra de los apetitos de la carne. La persona va a seguir siendo tentada en lo sexual, va a seguir siendo tentada en la vanagloria de este mundo. La persona va a seguir con el problema aquí adentro en la mente, en el espíritu. La persona va a seguir batallando y batallando y batallando y batallando. La historia de los reformadores habla acerca de cómo muchos de ellos precisamente vivían en monasterios, siguiendo la tradición de la Iglesia Católica Romana. Cuando se dieron cuenta que Dios los llamaba a libertad, dejaron esas prácticas ascetistas para volverse a Cristo, que es en Cristo Jesús en el cual nosotros podemos encontrar salvación y vida eterna, no en tu religiosidad. ¿Estoy diciendo que puedes ir a hacer lo que quieras? No estoy diciendo que puedes vivir una vida pecaminosa. Pero lo que estoy diciendo es que nuestra libertad está en Cristo Jesús y en nada más. Cerremos nuestros ojos un momento y démosle gracias a Dios por su palabra.
Si a lo mejor tú has estado últimamente, esta semana o este mes o este año, has estado constantemente afligido, afligida con dudas, pensamientos, ¿qué debo de hacer para agradar a Dios? ¿Qué actividades, cuántos días de ayuno, cuánta oración, cuánta lectura bíblica tengo que hacer para agradar a Dios? Estás enfocándote mal. La obra de Dios es que creas, que confíes en Cristo. Eso no quiere decir que puedes vivir pecando y ofendiendo a Dios, sino que puedes vivir con libertad. Si a lo mejor tú últimamente has escuchado o has estado viendo o escuchando muchos podcasts o videos de YouTube o cualquier otra cosa, cualquier otro libro que has estado leyendo, revista, no sé, donde te hablan acerca de que debes de vivir de tal o cual manera, haciendo esto, aquello, más allá, según la religión tal, o que te mandan, que te obligan a esclavizarte a diferentes prácticas religiosas, estás escuchando mentiras, estás escuchando engaños. No permitas que nada ni nadie te quite la libertad que Dios te da. O si a lo mejor tú personalmente te has impuesto a ti mismo, a ti misma, demasiadas cosas, pensando que al hacer esto o aquello vas a poder agradar a Dios. A Dios únicamente se le agrada a través de la fe, del amor. Ponte a cuentas con Dios. No permitas ser esclavizado, esclavizada a nada ni a nadie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu amor, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús, quien murió para darnos vida, quien pagó nuestro pecado. Enséñanos a vivir una vida cristiana que sea libre de religiosidad, que nuestro corazón te ame, que te amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Líbranos, Señor, de engaño. Líbranos de una mente cauterizada. Líbranos de escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.